Bikineros del Hello, darkness, my old friend. ¿Ya lo que hay? ¿Vamos a hablar de ello o no? ¿No quieres hablar? Bikineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el que venimos a hablar de la Insta y vengo a hablar yo solo. ¿Cómo están los máquinas? Bikinada mayor del reino, sean ustedes muy bienvenidos, como decía antes Edu, la entradilla es mía. Es mía. Bueno, hoy venimos un poco sobaos todos, me parece a mí que venimos con una Vaya cadencia regulera. La Santa Semana Santa Semana. se hace dura, ¿eh? Claro, acostumbras el cuerpo a estar por las noches, a vivir por las noches, pues cuando suena el despertador y dice, oye, vuelve a la realidad, pues como que te cuesta un poco. Sí, cosas que no le pasa a los youtubers que no tienen hijos. Nosotros estamos bien jodidos, pero no nos quejamos. Bueno, sí nos quejamos. Hoy traemos un vídeo hablando de qué utilizamos para grabar los vídeos a petición del gran Mr. J. Camina, nombre que me vuela la cabeza porque decía que le estamos dando mucha calidad últimamente. Muchas gracias. Es verdad, tienes razón. En la descripción de los vídeos tenéis abajo del todo el material que utilizamos, pues la cámara reflex con su objetivo, trípodes, todas estas movidas, y ha habido cambios desde hace unas semanas en relación a las cámaras de acción, que es esta que veis aquí, que está... Bueno, los vídeos que veis aquí en el Zulo los grabamos con la Sony ZV-E10, sí señor. Y en la bicicleta últimamente pues llevamos haciendo bastantes cambios y nos estamos separando y alejando de GoPro. Empezamos a utilizar la Go 3, sobre todo en carretera, por la comodidad del imán, que ya lo comentamos muchísimas veces. Y ahora, por fin, parece que en montaña abandonamos la GoPro porque con esta cámara, con la Insta360 Ace Pro, ya hay una calidad que la supera para mí. Bueno, vamos a enseñaros cómo graba y todas esas cosinas, pero antes primero, ¿qué viene dentro de la caja? Unboxing. Tiene una cosa muy guay que te viene con protector de pantalla, eso está de lujo, y una cosa mala es que no te viene con dos baterías. La batería sí que dura bastante, ¿vale? Sobre todo si lo usas en 4K, pues te pasa de hora y media. Si la usas en 8K y la unes al mando, que luego comentaremos, pues te baja la batería bastante, pero bueno, eso son cosas más puntuales. En 8K, pues está bien grabar y eso, pero bueno, tampoco es que aquí se todos los días. Estas son las dos cosas buenas y malas, hablando del unboxing. Cocinas que tiene la camarina, que por ejemplo GoPro no tiene y que está muy guay. Uno es el tema del enganche, y es que esto viene imantado y tú lo quitas así y lo vuelves a enganchar y eso es comodísimo. Si tienes dos enganches de estos, pues uno por ejemplo lo puedes llevar en el pecho, el otro en la bicicleta, ¿no? Entonces te lo pones aquí y luego lo enganches abajo y está muy guay. Tiene dos pantallas, la de adelante es solo informativa, un poco en qué modo estás de grabación, y la cosa guay es la pantalla esta abatible y así te puedes ver si quieres hacer blogging o tus movidas, ¿no? Y otro de los accesorios que mola mucho es esta gomina que trae aquí debajo, porque tú esto lo quitas así y lo pegas donde te salgan los huevos y queda ahí perfecta. Los menús de cómo manejarte con la cámara y tal, es muy similar a GoPro. La verdad que se ha llegado a un estándar que es en el que puedes elegir todas las opciones posibles dentro de una cámara, con iconos grandes, todo sencillo. La pantalla responde de maravilla, es algo que en GoPro nos quejamos hace mucho tiempo y no se ha ido mejorando demasiado. En este caso es algo exagerado. Y los menús son muy intuitivos, muy sencillos, la curva de aprendizaje es... y ya está, ya lo aprendes. Todo muy bien. Yo sí, aquí, está muy bien. Nada que objetar. Viene con modos predefinidos, pues el típico modo para bicicleta, para esquí, bueno, sí, pues así, si no te quieres andar rompiendo mucho la cabeza y es que trae muchos números, 4K 120, 4K 60, que no sé qué quiero hacer. Bueno, pues tienes ahí unos modos predefinidos que ya están bastante bien. Y la verdad que es eso, funciona perfecto el táctil y es súper intuitiva. La aplicación, hay aplicación para móvil y hay aplicación para ordenador. La de móvil se puede decir que es un poco más completa, hablando de temas que vamos a hablar luego, lo que habéis visto en la portada, esto de poner las estadísticas, pues la velocidad, potencia, todo el ritmo cardíaco, todas estas historias. Igual es más completa en la aplicación. Hay un complemento que se puede pillar aparte, que es esto de aquí. Esto es un mando remoto y aparte de un mando remoto es un GPS.
¿vale? Y dices tú, ¿para qué quiero un GPS? Pero aquí estamos, a andar en bici, a grabar, aquí estamos. Ya hicimos un vídeo de GPS la semana pasada. Sí, es verdad. ¿Y por qué no visteis eso? Bueno, lo que hace es guardarte la ruta. Y dices tú, ¿para qué te guardar la ruta? Bueno, pues porque luego se sincroniza con el archivo que hayas grabado en el vídeo y le puedes meter los stats. ¿Qué son los stats? Pues son movidinas guapas, pues un poco para ponerte la velocidad, el ritmo, la pendiente, bueno, cosinas que le dan pues mucho lustre al vídeo. La verdad que está bastante guay y a mí me mola mucho porque por fin se ve la velocidad que llevas real. Sí. Que eso es un tema porque todas estas cámaras de acción al final lo aplanan todo muchísimo y parece que vas mucho más despacio de lo que en verdad vas, ¿no? Ahora mismo, ahí tengo la cámara, ahí debajo el culín y el mando. El mando que yo, si aprieto el botón y hago así, esto estaba apagado, pues empieza a grabar, así de fácil. Tarda ahí eso, unos 3-4 segundinos y ya empieza a grabar. Otra gracia del mando, aparte de parar, arrancar, guardar, hacer lo que sea, pues mira, ahora paré y yo si quiero también puedo apagar la cámara desde aquí, apagar cámara. Coronando el bosque de la Medina y ahora la última bajada. La ruta pretendía ser más larga, pero Edu está cansado, a casina. Ahora sí, a tope, primero. Bueno, pues se puede decir que esto no lleva grave. Tema de modos de grabación, como comentaba antes, hay 8K, hay 4K, tenemos grabados situaciones normales con buena luz, que se puede decir que son las mejores condiciones para grabar, y luego tenemos también las peores, dentro con las mejores. Aquí grabando en 8K, 24 frames por segundo. Buena luz, 12 del mediodía. No se puede pedir más que pare el huracán, por favor. A cámara lenta. ¡Vamos, cacahuete! Oye, pues está buena. Ahí lo visteis con unas condiciones excepcionales y graba muy bien, muy bien. Y luego, pues lo que había que probar era con baja luz. Entonces ya probamos un poquitín dentro del bosque de día y luego hay un clip que es bastante... Yo no sé si llama de verdad a la realidad, porque era muy de noche cuando grabaste ahí. Yo no veía, te lo digo en serio que no veía. Sí, y bueno, pues la bicicleta... sí. Bueno, pues yo creo que se comporta ahí la cámara bastante bien. ¡Uy! Si es que no se puede estar a todo, joder. Bueno, ahora hay el modo de baja luz. A ver qué tal. Muy bien, Jorge. Vas como un cañón. Sí, empiezo a no haber una mierda, pero poco a poco, ¡Ostras! Y ve cómo resbala, chao. Esto que era un melonar antes, guapísimo. Lo dejaron que parece esto Plaza Castilla. Senderín ese tan guapo ya. Traje la luz esta que es una mierda, pensando que no se me iba a hacer tarde. Oh, sorpresa, se ha hecho. Hay que andar con los reflejos, pero bien, se me pone a llover y todo. Los elementos y los movimientos de traslación y rotación de la Tierra contra el biquinero. Esta bajada está guapísima, pena no ver una mierda. Lo digo en serio que estoy en riesgo de caída constantemente, no veo nada. Es que el sonido del mountain bike, como ese sonido, no hay nada, tío. ¿Sí o no, ¿Sí o no? Mira que tengo 2 pedazos de linternas de Sigma gigantes y cogí esta mierda. Vaya diferencia, amigo. ¡Oh! Cuidado el mountain bike, que es lo mejor que hay. Sí, otra situación en la que se comporta bastante bien es con viento, con mucho viento. Vais a ver un clip ahora mismo en la del Mazo, el otro día en Madrid, Miraflores de la Sierra, que había un viento, un granizo, unos elementos contra el biquinero que flipas. Y el audio, oye, muy bien. Y esto sin la esponjilla, que se le suelen poner estas cosas, porque la esponjilla tiene un problema. Se te llena de barro, se te llena de mierda. ¿Y qué pasa? A todo el carajo, te caen gotas por aquí, es un desastre.
La virgen que sí, por favor. Estoy flipando. Vaya bajada. Bueno, visto lo bueno y visto lo malo, bueno, situaciones buenas, situaciones muy malas, os podéis hacer una idea de cómo graba la cámara. No hay retoques grandes de color ni nada, está todo como viene de la cámara, ¿vale? Y siempre intentando poner el modo automático de viento, que ella sola ya se ejercita, hace sus flexiones y sus historias para que eso quede fetén, fetén. Vamos a pasar al tema que nos ocupa, que realmente, que es lo que os habrá llamado la atención de la portada del vídeo, que es cómo poner esas estadísticas, esas métricas en tiempo real en un vídeo grabado con esta cámara y utilizando, entre comillas, lo que ellos dicen que es un Apple Watch o un GPS Garmin. Claro, antes estábamos hablando que con este te guardaba la ruta y entonces luego podías meter todas esas estadísticas, ¿no? Pero es que hay otros métodos. Tú no necesitas esto. Si tienes un Garmin, por ejemplo, no lo necesitas porque te sincroniza la actividad con la grabación de la cámara. Lo que tienes que tener es la hora bien puesta. Sí, ¿vale? con el Apple Watch es lo mismo. Para que eso cuadre bien. Y con el Apple Watch también se puede hacer. Sí. También probamos para hacer truquillos. Y es que el otro día, por ejemplo, probé yo con el Sigma y con la cámara. ¿Qué tienes que hacer luego para que te lo sincronice? Pues tienes que sacar el feed de esa actividad y cargarlo en Garmin Connect. Eso, el feed lo sacas de Strava. Eso es. Y entonces en el momento que se sincroniza con Garmin, pues ya puedes meter los datos dentro de ese vídeo, ¿no? Y eso está bastante guay. Ya no te encorseta en tener ese GPS. Puedes tener otro GPS y puedes sincronizarlo. Eso está muy guay. Muy bien. También se podrían hacer cocinas si grabas con el móvil, lo pasas al formato MP4, lo metes con los metadatos bien o editados. Es un poco más jaleo dentro de la Insta y luego lo sincronizas todo. Eso ya es un poco más jaleo, pero se puede hacer. Sí, y la Así que está aplicación guay de eso. Insta es gratis. O sea, Sí, que realmente sí. si te quieres pelear con ello, lo vas a poder conseguir. Ahora, la calidad y tal, pues de un móvil, pues ya de mano. Si llevas el móvil en la mano y te vas grabando, pues son 600 euros que de multa, amigo. Si te pillan, claro. Bueno, y luego a la hora de editar y meter las estadísticas, pues igual que hablabas tú antes sobre la aplicación del móvil, la aplicación del móvil tiene más cosas que la aplicación del ordenador. Por ejemplo, linterna. Oh, sí. Puedes meter más cocinas, tiene más modos. Bueno, es un poco a gusto, ¿no? La aplicación del ordenador, por ejemplo, solo tiene 3 skills, si quieres, ¿no? Para escoger. Y en la otra tienes más. Pero bueno, al final quedan de las dos maneras muy pintonas y la verdad que mola mucho. A un vídeo, si sois youtubers o youtubers o eres Marqués Brownlee, esto luce bastante en una bajada que te hagas ahí en un bike park ahí en La Molina, pues luce bastante. O en Whistler. ¡Mastines! Ya entro mal, entro por donde no llega, parezco nuevo. Ahí está. Vas por la izquierda, paso por la izquierda, voy por la izquierda, poca luz, vamos a ver cómo se ve en el modo bici. Voy por la izquierda, Dale, retira. Pues nada, ya visteis cómo tratamos a la cámara, cómo la usamos. Normalmente, pues eso, al final el modo bicicleta es 4K 60 y así es como la utilizamos nosotros. Podríamos utilizar el 8K, podríamos utilizar el free frame si estás pensando más en Instagram o cositas así, en vídeos verticales. Pero bueno, nosotros 4K 60 porque nosotros lo que nos gusta es YouTube. Sí, también es más fácil luego a la hora de editar. El free frame, pues que te coge así mucho más. Luego tú puedes elegir vertical, puedes hacer más zoom o menos zoom, más ojo de pez o menos. Ahí tienes que pasar sí o sí por la aplicación de Insta360 y en la hora de la postproducción de ponerte a editar, pues te ralentiza más. Entonces, bueno, si tienes una semana para editar, pues muy bien, pero si tienes media hora, amigo, pues vas jodido. Yo para mí el 4K 60 con el filtro auto de viento, y con eso al fin del mundo. Y las cámaras lentas, como visteis, esa de que si tengo algo entre los dientes, sí tenía algo entre los dientes, tenía una barrita de estas de gominola de melocotón, que estaba cojonuda, por cierto. Lo que tenías era las gomitas esas ahí colgando, Es las verdad. tiras esas que dan una grima. Que La la gente Virgen. lo decía ¿Por qué en no lo Instagram. enganchas bien? Sí, sí, seguirnos en Instagram, que hay Cago en la contenido mar. siempre exclusivo y tal, y que está guay. Más allá de eso, la cámara lenta 4K 120 es una pasada, lo que pasa es que ocupa mucho espacio en la memoria de la cámara y te baja la batería. Así que 4K 60, filtro Perfecto. auto de viento, al fin del mundo.
Pues esa es la realidad. La realidad es que en carretera vamos a seguir usando esta, puntualmente igual Sí, las dos. cogemos la Ace Pro y en montaña vamos a utilizar la Ace Pro, así que por fin los bikineros abandonan GoPro. Sí, ya sabéis el jaleo que tenemos con GoPro, Sí. de la factura, de Bueno, todo aparte- aquello. Bueno, eso... Bueno, pero son muchos años probando varias cámaras y al final siempre volvíamos a GoPro. Sí. Y esta es la primera vez que, de verdad, bueno, van a ir para Wallapop. Es así. Es así. Sean ustedes muy felices, dejen un comentario a ver qué os parece las cámaras, si merece la pena la Pro o la Ace normal, qué os parece esta que es una cucada con la movida esta que no sale. Pues, bueno, comentarios, historias. Cuidaos, por Dios. Un besito. I just want you to tell me